Estamos estudiando la composición de la Biblia y estamos en la quinta sección del Antiguo Testamento, de esos 39 libros que componen el Antiguo Testamento, que bien o de una forma definida, si están claros los libros como son, libros de ley, libros de historia, libros de poesía, libros de profetas mayores y profetas menores, y precisamente estamos analizando el por qué profetas menores en esa, digamos, quinta sección del acomodamiento de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y en esa quinta sección, el cuarto libro que compone esa quinta sección y a su vez todo lo que es el Antiguo Testamento es el libro de Abdías. Abdías es el cuarto libro que pertenece a la sección de los llamados profetas menores. De Abdías no se tiene un registro de este profeta, en qué años aproximadamente o bajo qué reinado, bajo qué rey estuvo profetizando. Tampoco nos menciona que fue su profecía contra Israel y contra Judá. Dice Abdías capítulo 1, versículo 1, pues de hecho solamente es un capítulo, es el libro más corto de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dice visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. No hay registro de cuándo, en qué tiempo fue que profetizó Abdías. Tampoco nos menciona aquí la Biblia de que fuera en contra de Israel o que fuera en contra de Judá, del pueblo de Dios. Lo que nos menciona aquí la Biblia es visión de Abdías, que su profecía fue a través de una visión. No se les dijo, es decir, la característica de Abdías es de que no interactuó con personas, sino que lanzó esta profecía. No es tanto como Jeremías, que iba y les decía a los reyes lo que Dios, dice, así ha dicho Jehová, lo que va a suceder. Aquí fue una profecía a través de una visión. Entendemos esto como el Apocalipsis, como Ezequiel también, aunque Ezequiel pues tiene varios rasgos acerca de lo que es la profecía. La profecía tiene varios tipos y uno de ellos es precisamente la visión, algo parecido a Apocalipsis, que lo menciona Abdías también. Es decir, no hubo a quien se le contara, simplemente lo escribió. No hubo personas humanas con quien decir, Dios dice así. Porque Edom, hablando de lo que es la tipología, hablando tipológicamente en la actualidad, porque en ese tiempo Edom era un pueblo, era una nación que era enemiga del pueblo de Dios. Entonces podemos ver bien aquí que la profecía de Abdías fue contra los enemigos de Dios. Edom, el origen de esta nación, pues se remonta hasta Esaú, el gemelo del hermano de Jacob, que luego se hizo enemigo, toda esa nación de Edom, del pueblo de Jacob, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Para no hablar tanto de la historia de lo que es Edom, solamente veremos de que fue un enemigo del pueblo de Dios, tanto que le dio gusto cuando los babilonios destruyeron a Judá y destruyeron Jerusalén, y les dio más gusto también cuando destruyeron el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Dice la Biblia, allá en el Salmo 137, versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrastrarla, arrastrarla hasta los cimientos. Es decir, les dio tanto gusto la destrucción de Jerusalén, el templo obviamente que ahí estaba. Y por ello vemos que esta profecía es una profecía contra todos los enemigos del pueblo de Dios. No nada más esta nación, porque esta nación desapareció por ahí cuando los romanos estuvieron en los tiempos del Señor Jesucristo. Ya no se vuelve a mencionar en los libros de los hechos, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas generales, ya no se menciona Edom. Y de acuerdo a la historia es de que desapareció esta nación.
como raza, pero no ha desaparecido el odio que se le tiene al pueblo de Dios en la actualidad. Se le sigue teniendo rencor, coraje al pueblo de Dios. Y todos aquellos que en la actualidad estén contra el pueblo de Dios, esto va a ser lo que les va a suceder. Porque esta profecía es un anuncio del juicio de los que le sucederá a los enemigos del pueblo de Dios. Dice el versículo 2 al versículo 9, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarán lo que bastaste? Si entraran a tus vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? De ahí viene el nombre de Saúl, porque Edom proviene de ahí. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Edom? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Y esta es un juicio a manera de profecía contra, claramente se ve, aquellos enemigos de Dios, aquellos que se oponen a todo lo que es Dios. También lo podemos encontrar también en el Nuevo Testamento, cuando Dios en su palabra, a través de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo, a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí a esta nación de Edom les dio gusto cuando destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Y en la actualidad, aquellos enemigos del pueblo de Dios, los que conformamos el pueblo de Dios, si les da gusto la destrucción, o si promueven la destrucción, o si son parte de querer destruir a un miembro del pueblo de Dios, esta va a ser la consecuencia de lo que van a pasar en el día del juicio. Y las razones precisamente son del versículo 10 al versículo 14. Las razones de manera profética, a manera de profecía, por el cual vendrá su juicio contra todos aquellos enemigos del pueblo de Dios son: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá venganza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Es decir, el día que te daba gusto que destruyeran Jerusalén, y el día que llevaban extraños cautivos ejército, dice, tú también eras como uno de ellos, de los que estaban siendo destruidos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta. Todo lo que no hizo, todo lo que no debió hacer, eso es todo lo que no debe de hacer una persona que es enemigo del pueblo de Dios. No debe de hacer nada de esto, porque entonces, pues el juicio que vendrá y su destrucción final en el tormento eterno. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Es decir, esta nación racial de Edom le dio gusto y aparte participó, colaboró con los babilonios para la destrucción del pueblo de Dios. Y de manera espiritual, de manera física, de manera material, todos aquellos enemigos del pueblo de Dios serán, de manera profética, Abdías emite el juicio de lo que va a pasar y también dice el por qué. Pero también menciona
el estado en que va a quedar el pueblo de Dios ya sin esos enemigos que tenían aquí en la tierra. Dice el versículo 15 al versículo 21, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo nombre, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Los enemigos de Dios, estopa, que se consumen, como la estopa cuando es quemada. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y esto es a manera de profecía, una profecía contra los enemigos del pueblo de Dios, una profecía del por qué el juicio contra los enemigos de Dios, y una profecía del estado en que quedarán los del pueblo de Dios ya sin esos enemigos, que se burlaban, que se complacían de aquel sufrimiento de los miembros del pueblo de Dios. Si en la actualidad hay personas que son enemigas a la iglesia de Cristo de una manera espiritual y que se alegran de algo que les pase a los miembros de la iglesia, pues entonces ya sabemos cuál será su recompensa o su pago o su castigo por ser parte o ser enemigos del pueblo de Dios, no querer sujetarse al reino de Dios, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Todos aquellos que quisieran pertenecer al reino de Dios, pues tienen que obviamente ser parte de sus mandamientos, de su voluntad. Como una persona que quiere pertenecer a un país extranjero, pues tiene que obedecer las reglas, las leyes de ese país. Así, una persona que quiere ser parte del reino de Dios, pues tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Si no los obedece, entonces no es parte del reino de Dios. Dios los bendiga.